en el hueco de tu corazón. Amén. Amén. Hoy iniciamos nuestro estudio bíblico en el libro de los Hechos. Así es que le voy a pedir, han traído Biblia, ¿verdad? Hoy vamos a ocupar la Biblia, hermano, ¿verdad? Hoy vamos a ver, espero hoy poder terminar la introducción, ¿verdad?, al libro de los Hechos. Vamos a Hechos, capítulo número 1, versículo número 8. Este es el versículo clave, oiga bien, del libro de los Hechos. En este versículo se define lo que quiere dar a entender el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo número 8. No saldrá en pantalla, por eso le dije que lo buscara en la Biblia o encienda su celular para buscarlo, si no, lo escucha. En la internet sí creo que va a salir. Hechos, capítulo 1, versículo número 8. ¿Lo tenemos? Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche porque nos das el privilegio, Padre, de poder iniciar un nuevo estudio bíblico. Ponemos en tus manos, Dios, este tiempo que durará el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que seas tú dándonos entendimiento, para que seas tú dándonos sabiduría de lo alto, para que el conocimiento, Padre, adquirido, podamos expresarlo y pueda ser entendible y digerible para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, me deposito en ti, para que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación y de enseñanza para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a aprender más y a atesorar y guardar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, el libro de los Hechos es donde se plasma, oiga bien, la historia de la iglesia. Es donde surge, oiga bien, la iglesia apostólica y romana. No es, solo es apostólica, no es romana. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos de Roma. Nosotros venimos, oiga bien, de Hechos capítulo 1, versículo 8, en el día del Pentecostés. Ahí nació la iglesia, ¿verdad? Entonces, oiga bien, este libro de Hechos nos va a llevar a poder entender cuál fue la exposición que Jesús hizo de la palabra en cada uno de ellos. Lo que el Espíritu Santo, oiga bien, hizo que se manifestase en cada uno de ellos, reconociendo que el libro de los Hechos no ha terminado. El libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo. Sigue en escritura, porque la iglesia está aquí. ¿Cuándo se va a dejar de escribir el libro de los Hechos? Cuando la iglesia sea raptada. Ahí se va a dejar de escribir el libro de los Hechos. De lo contrario, su escritura sigue, mis amados hermanos. Por eso dice, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos no tiene fin. En la mayoría de libros o epístolas o cartas siempre hay un fin. Y el apóstol Pablo les decía, pues me agradó haberles visitado, ¿verdad? Incrédulos, hijos del diablo, incircuncisos, que no se quieren componer, pero me tengo que retirar. Espero que lo que les mostré o les enseñé puedan ponerlo en práctica. Nos vemos y hasta luego. Y si me queda de chance las cosas, les voy a decir otras cosas cuando venga. Bájamele un poquito al micrófono, por favor. O no sé si este volado estará dando batería baja. No
No me lo vayas a bajar mucho. Entonces, el libro de los Hechos nos ayudará a poder entender muchas cosas. Y lo primero que nos va a ayudar a entender es que el libro de los Hechos, oiga bien, es el puente espiritual entre los evangelios y entre las epístolas paulinas y generales. Entonces, en el libro de los Hechos, oiga bien, vamos a ver el resurgir de esa iglesia, de ese cuerpo, o por decirlo así, de la eclesía naciendo, oiga bien, en la comunidad de creyentes para glorificar, para predicar al Cristo resucitado. Entonces, oiga bien, ese puente lo sostiene ¿quién? Lo sostiene Dios. Los autores principales, y más adelante lo vamos a ver, del libro de los Hechos, es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. En ellos se mueve, oiga bien, la mayoría de escritos del libro de los Hechos. Aunque ahí podemos ver diferentes discípulos del Señor, pero el mover, o el sentir, o los enviados, oiga bien, fue el apóstol Pedro en los primeros 9 capítulos, ¿verdad? Escogido de la mera nata de los judíos para llevar, oiga bien, en la palabra, para llevar el evangelio ¿a qué? A los judíos. Pero también Dios, a través del libro de los Hechos, le muestra a Pedro que él no puede llamar inmundo a nada, porque él ya quitó lo inmundo de las personas, dándoles la oportunidad de poder ser hijos de Dios. Entonces, con esa visión, que lo vamos a ver más después en los estudios, Dios le revela, oiga bien, al apóstol Pedro, que él no puede tener de menos a nadie. Y sea judío, o griego, o gentil, o samaritano, o asirio, él le tiene que llevar el mensaje. Claro, según la postura bíblica, el apóstol Pedro fue el encargado de llevar las buenas nuevas a los judíos. Pero también, del capítulo 9 en adelante, cuando Saulo de Tarso es botado del caballo, allí lo llama. Lo bota, lo hace ciego, le pone como escamas en los ojos. ¿Por qué? Porque ahí Dios está levantando el apóstol, el enviado para los gentiles. Y ahí, hasta para los romanos o todas las personas que estuvieran a su alrededor. Entonces, oiga bien, encontramos a esos dos personajes principales, que humanamente usted y yo los podemos ver inscritos en ese libro. Pero en realidad el mover principal del libro de los Hechos es el actuar sobrenatural del Espíritu Santo. ¿En quién? En los humanos de parte de Dios. Porque oiga bien, el Espíritu Santo le reveló cosas a los discípulos que usted y yo nunca las veremos. Porque lo que recibieron, oiga bien, los discípulos en el Pentecostés, nadie lo va a vivir. Porque recordemos que Pedrito, el que había negado al Señor, y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Pedrito, el violento, el que sacaba la espada para solventar sus problemas, ha sido tocado y transformado por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, principalmente, dice la Escritura, en Jerusalén, ¿verdad? ¿De ahí a dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, oiga bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles constituye un puente entre el registro de la vida y las enseñanzas de Jesucristo, que se halla en los 4 evangelios y los escritos y las labores de sus apóstoles. El libro de los Hechos ilustra la forma en la que el Salvador continuó dirigiendo su iglesia, a través de la inspiración del Espíritu Santo, sobre quienes poseían las llaves del sacerdocio. El Espíritu Santo revelaba la verdad a los apóstoles, quienes a su vez dirigían la iglesia y le enseñaban. Oiga bien, aquí hay una palabra clave, y es enseñar.
Y hoy en las iglesias no se está enseñando. Esa es una de las principales, oiga bien, acciones de un pastor, de un misionero, de un evangelista. ¿Qué es? Es enseñar. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A enseñar, a predicar de que el reino de Dios se había acercado a través de él. Entonces, oiga bien, los apóstoles tenían la misión de predicar, de enseñar, de llevarles el logos, el conocimiento a las personas para que pudieran entender cuál era el verdadero valor del Cristo resucitado. No queremos enseñar en las iglesias. Yo quiero enseñarle a las personas a hacer dinero. Eso estamos enseñando en las iglesias hoy. A que usted pueda jugar lotería. No es pecado, hermano. Juegue. ¿Por qué? Porque el pastor está enfocado en ¿qué? En el billete. ¿O no? Entonces, si el hermano, yo le enseño a hacer dinero, si el hermano me lo hago material, eso quiere decir que el hermano va a traer más diezmos y ofrenda a la iglesia. Entonces a mí no me conviene enseñar el verdadero evangelio al hermano. A mí me conviene enseñar el evangelio de la prosperidad. A mí me conviene enseñarle al hermano que si él da 1,000, Dios le va a dar 10,000. ¿Cuándo? No sé, pero los 10,000 ya los tengo en mi bolsa. Pero no le estoy enseñando a través de las Sagradas Escrituras, oiga bien, que como creyentes, que como cristianos, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy a través de las redes sociales, a través de la tecnología, la palabra está llegando a más lugares, hermano. Pero yo no quiero que las personas que nos vean en la internet sean las que estén llenándose de la palabra, no. A mí lo que me interesa es que usted se llene, oiga bien, que se nutra y el conocimiento lo pueda poner en práctica primeramente, ¿dónde? En su casa. Muchos soñamos con ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, pastor. Allá, oiga bien, allá me va a llevar el Señor a predicar. No, predique en su casa. Ay, hasta la Patagonia el Señor me va a llevar y me ha revelado un sueño. Y el profeta me dijo, no, evangeliza tu casa primero. Por si te vas, tus hijos son salvos. Pero ahí andamos. ¿Pero por qué, hermano? Porque no hay enseñanza. Porque no estamos instruyendo a la iglesia en el conocimiento. Por eso los apóstoles, oiga bien, tenían ese mandato, esa misión de enseñar. Los apóstoles también efectuaron muchos milagros en el nombre de Jesucristo. Por medio del estudio de este libro, los cristianos aprenderemos de qué manera comenzó a expandirse la iglesia de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra a partir de Hechos capítulo 1, versículo número 8. El estudio de este libro también puede ayudar a los creyentes, oiga bien, a reconocer la sabiduría que hay en seguir a los profetas y apóstoles modernos e inspirarlos a ser valientes testigos de Jesucristo. Usted es un testigo de Jehová, hermano, pero no de la secta, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo sí somos testigos. ¿De qué? Que un milagro sobrenatural ha ocurrido en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús vino y reinó sobre nosotros. Por eso somos testigos de la grandeza de Dios. Y así ha visto muchas grandezas en su vida. Como creyentes, debemos, oiga bien, de empezar a escribir una nueva historia en la iglesia. Los discípulos crearon una gran historia. Los discípulos hicieron grandes cosas en su caminar. Hombres y mujeres que dieron hasta su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya y busque de qué manera murieron los discípulos. Unos partidos a la mitad, otros crucificados al revés, otros quemados. Aún allá por el año de 1300, 1400, 1500, 1700, habían varios predicadores, hermano, que los tiraban a la hoguera. Si el famoso Martín Lutero, que fue el que creó las 5 solas, con lo de la reforma, hasta él, hermano, estaba guardado. Porque le dijeron que la única manera que podía ser libre era que negara lo que había escrito en las 95 tesis. Pero él dijo, no hay que seguir engañando. Entonces nosotros como creyentes, oiga bien, debemos de llevar el evangelio
a tiempo y fuera de tiempo. La cosa es, ¿será que lo estamos haciendo? ¿Será que estoy predicando? No con palabra, con mi testimonio, con mi manera de ser, con mi manera de tratar a las personas. Es bien fácil llenarse la boca y decir, yo soy un hijo de Dios, pero con esta misma boca que yo digo que soy un hijo de Dios, ultrajo a las personas. Con esta misma mano que la levanto al cielo, le pito a la vieja al que va adelante, le saco a la mamá, a la tía, a la abuela y a la hermana. Con este mismo corazón que alabo a Dios, le deseo el mal al prójimo. Pero cuando Dios captura nuestra alma, nuestro ser, oiga bien, nos hará personas que vamos a escribir una historia diferente. El libro de los Hechos entra en los libros con más contenido en el Nuevo Testamento. Tiene 28 capítulos, tiene 1006 versículos y tiene 18.451 palabras en el texto griego, no en la Reina Valera, en el texto griego. Y déjeme decirle que cada palabra de esa puede tener de 5 a 10 significados, depende del momento histórico o de quién haya sido dirigido el texto. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de aprender la palabra de Dios. ¿De qué más vamos a hablar, pues? Vamos a ser parte de los 111 millones de personas que ya vieron por completo la serie del calamar. De los cristianos, oiga bien, que se levantan a las 3 de la mañana a ver MotoGP. Hermano, yo me quedo admirado. Tengo amigos que si a las 3 de la mañana en la carrera se levantan a ver el circuito de MotoGP, pero no les gusta orar, pero no les gusta leer la palabra, no les gusta marcar la diferencia. El libro de los Hechos cubre un periodo de 30 años con el detalle del nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana durante el primer siglo. El libro de los Hechos también ocupa métodos alegóricos, ocupa símiles, ocupa figuras para poder darnos a entender lo que Dios, oiga bien, quería hacer en la iglesia primitiva. Dice que en la iglesia primitiva la gente vendía las cosas y le traía las cosas a los apóstoles, pues, para que ellos los administraran y le dieran al más necesitado y al que no tenía. Y no había odio, no había resentimiento, no había envidia. No le estoy diciendo que me traiga las escrituras tampoco. Porque cualquiera puede decir, el pastor de ahí va a decir que le traigan las escrituras. No. Esos eran otros tiempos, hermano. Y a unos que quisieron actuar de bandidos les fue mal y está en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de su nombre, va? Ananías y Zafira. ¿De dónde viene el nombre de Hechos de los Apóstoles? Hechos viene de la palabra griega paxeis y la palabra en latín facta. Y esto, oiga bien, encierra un género literario usado para describir los acontecimientos más importantes de una persona. En este caso, no son los acontecimientos de Pablo y de Pedro. No, es del mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios que Cristo anunció allá en los evangelios. Entonces, el libro de los Hechos, oiga bien, nos narra la historia de la iglesia. Entonces, como es un libro narrativo, entonces es verdad lo que está escrito. No es mentira. Y así como sucedió en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia sigue aumentando todos los días. El nombre Hechos de los Apóstoles data del siglo II, cuando la historia de los orígenes cristianos, oiga bien, dedicada a Teófilo. Teófilo, su traducción es amante de Dios.
Se cree que era un hombre, oiga bien, que tenía dinero. Porque el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos va dirigido a Teófilo, él es el destinatario. Entonces se cree que este hombre en esa época tenía plata. Y él había mandado, oiga bien, a recuperar o a recopilar toda esa información a través de ¿quién? A través de Lucas. Lucas, se me olvida la nacionalidad ahorita, pero Lucas era doctor, no me acuerdo si era sirio, no era judío, era alguien preparado, era alguien que podía griego y por supuesto podía arameo. Entonces, oiga bien, este hombre Lucas era un hombre preparado, no era ningún cinco de yuca, hermano, ¿verdad? No era perico de los palotes, no, era un hombre que sabía, oiga bien, lo que hacía y lo que debía de hacer. Entonces, oiga bien, estas cartas o estos evangelios que escribió Lucas iban dirigidos ¿a quién? A Teófilo. Por eso más adelante vamos a ver de que el escritor del libro de los Hechos es Lucas. Aunque no lo dice explícitamente el libro, pero vamos a ver también los versículos donde él dice, andábamos, fuimos, allí nos encontramos. Y Lucas andaba ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Algunos padres de la iglesia como Tertuliano, Clemente de Alejandría e Irineo usaron el nombre de Hechos de los Apóstoles para referirse al segundo libro de Lucas. ¿Quiénes eran estos? Eran padres de la iglesia. Si no me cree, vaya a buscar y ponga los nombres de él para que vea quiénes son. Si nos ponemos a estudiarlo, vamos a llegar a la venida de Cristo y no hemos terminado el libro de los Hechos. ¿Quiénes son los ejes de este libro? Ya lo vimos al principio. Y los ejes de este libro, oiga bien, es evidente que Pedro y Pablo son los ejes. Sin embargo, aunque ellos aparecen como representantes de la iglesia, el personaje principal es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Aquí las glorias no son mías, las glorias son de Dios. Todo lo que acontezca aquí no es para gloria mía, es para gloria de Dios. El que tengamos un templo para congregarnos no es gloria mía, es para gloria de Dios. Muchos me preguntan, mira, y si se quedan sin local, ¿qué va a pasar? Pues nos quedamos con la iglesia del aire mientras Dios prepara algo. Y si te quedas sin internet, pues hasta ayer era la misión de Dios conmigo. Así de fácil, hermano. Pero ¿a quién debo de darle la gloria siempre? A Dios. Los discípulos, Pedro y Pablo, ¿qué hacían? Darle la gloria a Dios, hermano. ¿Y sabe cómo se lo demuestro? Porque siempre donde llegaban había revolución. Habían personas que eran sanas. ¿Cuántas almas se volvieron al Señor después de la primera predicación del apóstol Pedro? ¿No se acuerdan? Yo no me acuerdo ahorita. ¿Nadie se acuerda? Sí, fueron muchas, pero fueron de 2 a 3,000 personas en la primera conversión. Tal vez alguien ahí busque el dato. El hombre pareciera indicar que es una historia biográfica de los apóstoles, pero el libro solo menciona la primera etapa del ministerio de Pedro y los viajes misioneros de Pablo. 3,000 personas se convirtieron. No hay mayor información acerca del resto de los apóstoles y sus obras. Algunos prefieren titular al libro como Los Hechos del Espíritu Santo o Los Hechos del Cristo resucitado a través del Espíritu Santo, trabajando ¿dónde? En la iglesia. Y ahorita vamos a ver, oiga bien, 11 actuaciones del Espíritu, que por eso muchos escritores decían que eran los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Se los voy a leer, no vamos a ver los versículos. A los versículos anótelos y los lee en casa.
Número 1, su venida anunciada por Jesucristo. Eso está en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Su manifestación en el Pentecostés, eso está en el capítulo número 2. Inspirando la predicación, eso está en el capítulo 2, versículo número 14, segunda parte. Vigorizando el testimonio, eso está en el capítulo 4, 8, versículo 8, segunda parte, y en el capítulo 5, versículo 32. Infundiendo valor a los fieles, eso está en el capítulo 4, versículo 31. Capacitando para el servicio, eso está en el capítulo 6, versículo 3. Abriendo la puerta del evangelio a samaritanos y gentiles, eso está en el capítulo 8, versículo 15, segunda parte, y capítulo 10, versículo 44, segunda parte. Número 8, dispone de los discípulos y los guía en la evangelización. Eso está en el capítulo 8, versículo 29, capítulo 13, versículos de 2 al 4, capítulo 16, versículos del 6 al 7. Número 9, presidente invisible de la asamblea en Jerusalén, en el capítulo 15, versículo 28. Número 10, designa a los pastores de las iglesias, capítulo 20, versículo 28. Número 11, concede revelaciones proféticas, capítulo 21, versículos del 4 al 11. Entonces el libro, oiga bien, revela a quién, al Espíritu Santo, obrando a través de quién, de los apóstoles. Ahora la pregunta es, qué bonito fuera que todos esos mover del Espíritu Santo los pudiéramos vivir cada uno de nosotros, ¿no? Aquí hay uno, miren, la número 6, capacitando para el servicio. ¿A cuánto nos hace falta eso? Ser capacitados por el servicio, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto necesitamos mejorar nuestro servicio para Dios? ¿Cuánto necesitamos dar una milla extra para Dios? ¿Cuánto necesitamos acercarnos más a Dios para que Él nos utilice más en nuestro servicio? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que invertían los discípulos en aprender, en enseñar, en guiar, en administrar? Los discípulos tuvieron problemas, porque se acercaron y le dijeron, hey, mira, ustedes tienen abandonadas a sus mujeres, ustedes quieren hacer todo, administren más el tiempo. Y es así, como dice la Escritura, y que lo vamos a ver más adelante, que escogieron a hombres que dice, temerosos de Dios y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos temerosos y llenos del Espíritu Santo vemos aquí? Dígame, hermano, por fe por lo menos. Pero oiga bien, el Espíritu Santo capacita para servirle a Dios. Pero ¿cómo me capacita, hermano? En la medida de que yo quiera ser utilizado por Dios a través de su Espíritu, llevando el mensaje, llevando la palabra, a través del devocional, a través del altar familiar, a través de la música, a través de la adoración, de la alabanza, de la intercesión. Dios nos utiliza, hermano, pero Él nos prepara para ese servicio. Y aquí vamos. ¿Quién es el escritor de este libro? Es Lucas. Escribió los Hechos de los Apóstoles como el segundo libro de una obra de dos partes. La primera parte, pues, es el Evangelio de Lucas, y la segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso lo vamos a encontrar, oiga bien, en el capítulo 1, versículo 1 de Hechos, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Ahí vamos a encontrar, oiga bien, ¿por qué se determina? Porque es de Lucas. Porque ahí menciona a Teófilo, ¿verdad? A un amante de Dios, a alguien que había creído en Dios. Y en los versículos Hechos 16:10, Hechos 20:6, Hechos 21:17 y
28, 16, vamos a encontrar, oiga bien, donde Lucas no se menciona, pero dice, vamos, viajemos, embarquemos. Entonces, ¿quién es ese? Es Lucas. ¿Y por qué le digo yo que es Lucas? Porque después vamos a ver otra cita bíblica donde vamos a ver que el doctor andaba en un viaje misionero. ¿Con quién? Con Pablo. Entonces vamos a empezar con Hechos 1, versículo 1. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Hoy vamos a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después, oiga bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, oiga bien, aquí está la confirmación que el escritor del libro de los Hechos es Lucas. Y hoy vamos a ver, oiga bien, a través de 4 versículos bíblicos, donde Lucas no está su nombre, pero dice nosotros. Vamos al primero. En Hechos capítulo 20, versículo 6, ocupa, oiga bien, la palabra nosotros. Y dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Con quién andaba aquí Lucas? Con Pablo. Recuérdese que ya en estos capítulos habla de los viajes misioneros de Pablo. Vamos al siguiente. Perdón, ahí me equivoqué, va. Leímos el segundo. Hechos 16:10. Y dice, cuando vio la visión enseguida, ¿qué dice, hermanos? Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué dice? El Evangelio. Ahí está 26. Y nosotros, dice, pasados los días de los panes sin levadura. Vamos a Hechos 21:17. Hechos 21:17. Ahorita estamos viendo quién fue el escritor y cómo se revela a través del libro. Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando llegamos, ahí está Lucas. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Entonces, oiga bien, dice, cuando llegamos, entonces, durante todos los viajes misioneros, Lucas andaba con Pablo. ¿Qué andaba haciendo ahí Lucas? Andaba investigando, hermanos. ¿Para escribir qué? Lo que hacían los apóstoles. Por eso se le da la escritura a él. Entonces, pastor,
¿Cómo nos comprueba esto? Vamos allá a Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Aquí, oiga bien, está en la iglesia de Colosas. ¿Quién andaba en quién escribió la carta a los colosenses? El apóstol Pablo. Ahí lo lee por completo en su casa, el capítulo 4. Y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lea todo el capítulo para que entienda que Lucas andaba ¿con quién? Con Pablo. Entonces el escritor del libro de los Hechos es, ¿quién es, hermanos? Es Lucas. ¿Es apóstol de Jesucristo? No. Es discípulo. ¿De quién? De los apóstoles. Pero él no estaba entre los 12. Él era un doctor. ¿Qué hizo? Investigó para mandar los escritos ¿a quién? A Teófilo, un amante de Dios. ¿Qué horas son? ¿Cuáles son algunas de las características distintivas de este libro? El libro de los Hechos relata el ascenso y la expansión del cristianismo, que comenzó en la capital provincial judía de Jerusalén y terminó en Roma, la gran capital del imperio. Los acontecimientos que se describen en Hechos ocurrieron a lo largo de un periodo de 30 años, alrededor del año 30 al 62 después de Cristo, y se centran principalmente en los ministerios de Pedro y Pablo. Algo fundamental para el crecimiento de la iglesia primitiva fueron la conversión del apóstol Pablo, que ocurrió en el capítulo 9, y sus misiones posteriores. La visión que Pedro recibió concerniente a la aceptación dentro de la iglesia de los gentiles que no se habían convertido previamente al judaísmo. Eso está en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16, 34 al 35, y las doctrinas que se enseñaron en la conferencia de Jerusalén, ¿verdad? En Hechos capítulo número 15. Entonces, oiga bien, había un plan fundamental sobre estos hombres. Y oiga bien, eran hombres preparados. Pedro, porque cuando recibió en el Pentecostés al Espíritu Santo, algo les inyectó Dios a ellos sobrenatural, hermano. Oiga bien, algo sobrenatural. Porque en ese día dice que decían, ¿y cómo es que estos varones galileos hablan en nuestra lengua? ¿O será que se las han echado? No, ¿verdad? Andan en el Espíritu. El apóstol Pablo, abogado, su trabajo era hacer tiendas de campaña. Un hombre preparado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, judío, conocía las leyes romanas y conocía el Pentateuco, o sea, la Torá, la ley. Él se había preparado. Por eso es que el hombre, entre más se prepara, Dios más le utiliza. Entre usted más adquiere conocimiento, más herramientas tiene para desarrollarse en su trabajo. ¿Quiénes pueden aquí Excel? ¿Ah? Yo no puedo Excel. Yo puedo hacer cuadritos, calendarios, eso sí lo puedo hacer. Pero hacer una fórmula que suma, que resta, que multiplique, que divida esto, que usted pueda hacer un diagrama de pastel, eso no lo puedo hacer. Debo prepararme para hacerlo. Pero sí me preparo para predicar la palabra, porque ese es el fin en el cual Dios me va a utilizar. Pero eso no quiere decir que no debo de aprender a usar Excel. Yo no podía usar PowerPoint. ¿Qué tuve que hacer? Aprender a usarlo. ¿Por qué? Porque era una herramienta que me iba a servir a mí. Entonces, oiga bien, Dios tomó estos dos hombres como referencia
¿Para qué? Para que la iglesia se expandiera en esta tierra. A lo largo del libro de los Hechos, Lucas recalcó las manifestaciones del Espíritu Santo en las personas y las congregaciones. La expresión investidos con poder de lo alto probablemente también quiere decir que los apóstoles recibieron cierto conocimiento, poderes y bendiciones especiales que normalmente se proporcionan en el templo del Señor. Recibieron algo, hermano. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque conforme vamos a ver el libro de los Hechos, un mendigo se les quedó viendo. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. Toma tu lecho, levántate y vete. Pues. Dice que la gente sacaba a sus enfermos y con la sombra de los discípulos eran sanados. No había necesidad de ¿qué? De que los tocasen. Hoy usted va a orar por un cliente y se le muere. Ajá. Como me dicen a mí, deja de andar yendo a orar por las personas porque todos por los que oran se mueren. Ah, pues tengo buena mano porque paran de sufrir, le digo yo. Pero dice que con la sombra. ¿Qué tal y usted dijera, ¿quieres ser sano? Ahí ve, ponete a la par de mi sombra y vas a ser sano. ¿Pero qué saliera en mi ser? El ego va. Me la empecé a creer, pero eso solo ocurre en las personas que son humildes y dispuestas a servir al Señor. Pero en el día de Pentecostés algo obró sobre estos hombres, oiga bien, para formar la iglesia del Señor. Quizás ahí nos vamos a quedar y vamos a empezar el otro jueves con la división del libro. Vamos a ver la división del libro, vamos a ver los temas principales del libro y vamos a arrancar con el capítulo número 1. Este es conocimiento que nos va a servir, oiga bien, para ver el verdadero valor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa iglesia primitiva y la de este siglo XXI ha sido comprada con la misma sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, gracias porque día a día, Señor, seguimos aprendiendo más de tu palabra. Si en esta noche usted está viendo esta transmisión, si usted está en este lugar y aún no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, no deje pasar esta oportunidad. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Solo tiene que tener arrepentimiento, un corazón lleno de fe a creer que hoy Jesús puede romper esas cadenas y darle vida eterna. Si quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, puede repetir esta oración. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, hoy quiero invitarle a que busque una iglesia local donde congregarse, que busque al pastor de la localidad y le pida que le hable más de salvación, que usted quiera hacer profesión pública de fe. Si hizo esta oración, quiero invitarle a que hoy pueda abrir la Biblia en su casa, que abra el Evangelio de Juan, el Evangelio de amor. El Verbo se hizo carne. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas.
porque tú, Señor, eres bello, eres hermoso. Gracias por ayudarnos, por fortalecernos con la diestra de tu justicia. Llévanos con bien. Y que donde quiera que andemos y vayamos, seamos luz en medio de las tinieblas, siguiendo escribiendo el libro de los Hechos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.